Durante mucho tiempo se pensó que la cultura maya solo transmitía sus conocimientos e historia a través de la vía oral. Posteriormente se contemplaron jeroglíficos o glifos y las diversas representaciones y nos dimos cuenta que explicaban historias sobre una civilización antigua y donde los dioses actuaron como los creadores de todo. El Popol Vuh de los mayas descubre temáticas variadas como la creación de la tierra, los cielos, de los animales y humanos, de los linajes de razas y especies, de la historia en sí, hasta de la cosmología de esta civilización. Uno de los fragmentos narra cómo se generó la formación de la tierra y los cielos. Cuando los 4 dioses creadores llegaron a la tierra, era solo de agua. 3 de esos dioses pertenecían al reino celestial, es decir, al cosmos, y se llamaron en grupo como los Tepeu, o corazón del cielo, que eran los fecundadores o dadores de vida. La otra deidad pertenecía al plano terrestre, llamados todos ellos en conjunto como Gukumats, o el dominador, corazón de la tierra. Todos ellos fueron denominados como el creador, el formador, el domador, la denominada serpiente emplumada. La palabra se hizo sobre la tierra cuando hablaron conjuntamente el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Este es el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo estaba en calma y silencio, todo estaba inmóvil, tranquilo y vacío hasta la inmensidad de los cielos. Esta pues es la primera palabra y el primer relato. No había aún un solo hombre, un solo animal, no había pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni bosques, ni piedras, ni barracas hondadas, ni hierbas, ni sotos. Solo existía el cielo. La faz de la tierra no se manifestaba todavía. No había nada que formara cuerpo, nada que se hiciese otra cosa, nada que se moviera o que produjese el más leve roce o que hiciese el menor ruido en el cielo. No había nada erguido, no había sino tranquilas aguas, aguas del mar, y solo dentro de sus límites, pues no había nada que existiera. No había más que la inmovilidad y el silencio en las tinieblas de la noche. Como se entiende, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores Tepeu y Gukumats quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y a los animales. Pero no quedaron contentos con su obra, ya que los animales no podían hablarles por no poseer lenguaje. Así que decidieron que debían crear a una criatura que les profesase devoción y así empezaron la tarea de crear al ser humano. Los dioses creadores hicieron de barro a la primera pareja humana, pero eran tan débiles y apenas podían mantenerse en pie, además de que se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella, y todo fue bien en un principio. Los hombres se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían su lenguaje y hablaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Los dioses no entendían cómo estos seres parlantes y vivientes no les hablaban a ellos. No se manifestaban ante sus creadores. Eso no les gustó mucho. Estos hombres de madera no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron hombres y dioses durante algún tiempo, hasta que una densa y oscura lluvia cayó sobre la tierra anegando todo. Los segundos hombres desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Es interesante resaltar que esta parte es muy parecida a los relatos bíblicos. Obviamente, esto se trató de un diluvio universal. Recordemos que este diluvio aparece en muchas otras culturas. Esto nos da a entender que tal vez todas hablan del mismo cataclismo. Lo extraño es que si todas hablan de lo mismo, ¿cómo es que sobrevivieron todas esas culturas o civilizaciones a dicho diluvio entre comillas que fue enviado por los dioses? Tras el desastre que acabó con la vida de los antiguos hombres, Tepeu y Gukumats lo intentaron por tercera vez, esta vez usando la madera y añadiendo maíz amarillo y maíz rojo. Con la madera hicieron sus partes rígidas, con el maíz amarillo o blanco moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres, llamados Balan Kitse, Balan Agab,
Mahu-Kuta y el último, Ikibalam, fueron interrogados por los propios y curiosos dioses. Demostraron poseer inteligencia y memoria, siendo aleccionado por los propios dioses sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Luego de que los creadores los interrogaron, los educaron prácticamente, los primeros humanos respondieron lo siguiente: en verdad les damos las gracias. Hemos recibido la existencia, hemos recibido una boca y un rostro. Hablamos, oímos, pensamos, andamos, sentimos y conocemos igualmente lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también las cosas grandes y las cosas pequeñas en el cielo y la tierra. Muchas gracias, pues nos han creado, nos han edificado, nos han formado. Existimos ya, y de esta forma agradecieron por todo lo que son. La perfección de su obra terminó por intimidar a Tepeu y a Cucumats, quienes temieron que su creación quisiera alzarse contra ellos y ocupar su lugar. Para evitarlo, rociaron sobre sus hombres una niebla que les extirpó parte de la visión y parte de su sabiduría. Así zanjaron el problema y empezaron con la tarea de crear a la mujer usando los mismos materiales. Así los hombres y las mujeres poblaron el mundo, pero sin la posibilidad de llegar al conocimiento absoluto, sin forma de llegar a suplantar a sus creadores. En el Popol Vuh claramente se destaca el ensayo y error en la creación del ser humano. Esto demuestra que los dioses mayas estaban muy lejos de ser unos seres perfectos. Es cierto también que la interpretación puede ser ambigua, más aún si se tiene en cuenta que el amplio universo maya aún no se ha descubierto completamente. Es más, cada día que pasa ese universo se amplía más y más, y en cierta forma los dioses están en constante modificación del mundo, atenuando males y lanzando castigos correctivos a los hombres y mujeres que pueblan la tierra. Estos dioses, muchos los interpretan como extraterrestres. Yo sé que las culturas antiguas tienen deidades que pueden parecerse mucho a seres extraños, nada semejantes a nosotros. Y esa forma de expresión es la que los mismos humanos en la antigüedad demostraban cuando veían algo. No se puede manipular los escritos ni las imágenes de los antiguos hombres solo porque no encajan en la historia científica o tal vez cristiana. Todo pedazo de historia de una civilización antigua, como en este caso la maya, es sinónimo de riqueza, conocimiento y unión del ser humano. Pero las interrogantes surgen siempre que tengamos la curiosidad de saber quiénes eran esos dioses, por qué nos crearon, para qué lo hicieron. ¿Existe algún plan para los humanos? ¿O acaso somos el fruto del capricho de la naturaleza o el despilfarro de poderes divinos? La civilización sumeria fue una de las civilizaciones más extraordinarias, extrañas e inteligentes de toda la humanidad. Sus anécdotas, sus dioses, sus edificaciones, sus petroglifos, su educación, sus ciudades y por último las interpretaciones que los expertos le dan a sus historias componen una serie de hechos que son realmente increíbles y también mágicos desde un punto de vista antiguo. La religión sumeria era de naturaleza politeísta. De hecho, los sumerios adoraban a gran número de deidades. Dichas deidades eran seres antropomórficos destinados a representar las fuerzas naturales del mundo. Algunas de estas deidades también tenían sus equivalentes en las religiones de otros pueblos mesopotámicos. Se estima que los dioses del panteón sumerio no se contaban por cientos, sino por miles. Sin embargo, algunos de ellos destacaban por su importancia en la religión sumeria y por ello pueden considerarse como los principales dioses y diosas de su panteón. El dios más importante del panteón sumerio es An, conocido también como Anu por los acadios. An era el dios de los cielos y como tal, en un principio estaba considerado señor de los cielos y dios supremo del panteón sumerio.
Posteriormente, sin embargo, este papel protagonista lo acabó compartiendo o incluso le fue arrebatado por otros dioses. Eso sí, mantuvo su lugar preponderante y continuó siendo venerado por todos. Por ejemplo, cuando otras deidades alcanzaban una posición destacada en el panteón sumerio, se decía que recibía el Unutu, que puede traducirse como el poder de An, quedando patente de este modo que el estatus exaltado de An se mantuvo a pesar de haber sido reemplazado por otro dios como deidad suprema. Otra deidad principal del panteón sumerio era Enlil, el dios del aire, del viento y de las tormentas, hijo de An y Ki. Enlil asumió el papel de su padre como rey de los dioses. En algunos mitos sumerios, Enlil ha sido representado como una especie de dios creador. En el único relato de la creación sumeria que ha llegado a nosotros, se narra que Enlil separó a su padre y a su madre, marcando de este modo el principio de la creación. Enki fue otra importante deidad del panteón sumerio. Acadios y babilonios lo conocían como Ea. Enki personificaba la sabiduría, la magia y los encantamientos, y era uno de los 3 dioses sumerios más poderosos, constituyendo la divina triada suprema junto a Enlil y An. A Enki se le atribuye la creación de la humanidad, siendo según la mitología sumeria su protector. Fue Enki, por ejemplo, quien advirtió a Ziusudra de la inundación que los dioses pretendían enviar para aniquilar a la especie humana. Tal vez por ello, por su papel como dios protector, fuera un dios tan popular y tan querido entre el pueblo sumerio. Basándonos en los textos literarios dejados por los sumerios, podemos decir que la deidad más popular de su panteón era Inanna, conocida por asirios y babilonios como Istar. En muchos de los famosos relatos sumerios, tan a menudo copiados, y en numerosos mitos e himnos, Inanna desempeña un papel destacado, como por ejemplo podemos citar el descenso de Inanna, el árbol de Ulupú o Inanna, y el dios de la sabiduría. Ha sido a través de dichos textos como hemos podido descubrir la naturaleza de esta diosa, y tal y como la conocemos en la actualidad. Inanna era adorada por los sumerios como la diosa de la sexualidad, la pasión, el amor y la guerra. Aparte de Anu, Enlil, Enki e Inanna, también habían otras 3 deidades que conformaban el grupo de los 7 más poderosos dioses y diosas del panteón sumerio. Uno de ellos era Utu, dios del sol y la justicia. En el periodo más ancestral de la historia sumeria, Utu era tenido como el hermano gemelo de Inanna. Otra deidad importante era Ninhursag, adorada como diosa madre y por lo tanto asociada a la fertilidad, la naturaleza y la vida en la tierra. Ninhursag era además la protectora de las mujeres y los niños, especialmente de las embarazadas y de los niños de muy corta edad. La última de estas 7 divinidades principales sumerias era Nana, dios de la luna y la sabiduría. A veces a este dios se le consideraba padre de Inanna. Su importancia radicaba en el papel que desempeñó durante el proceso de la creación de la mitología sumeria. Sumer, o la tierra de los reyes civilizados, fue un imperio que se desarrolló en Mesopotamia, actual Irak, alrededor de los años 4500 a 5500 a.C. Los sumerios crearon una civilización avanzada con su propio sistema lingüístico, su propia escritura, arquitectura, artes, astronomía y matemáticas. Asimismo, su religión era compleja y estaba formada por cientos de dioses, tal vez miles. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un determinado dios y consagrada a él, y mientras los hombres y los dioses convivieron juntos, los hombres fueron los sirvientes de los dioses.
El mito sumerio de la creación aparece relatada sobre una tablilla recuperada en Nippur, una antigua ciudad mesopotámica fundada aproximadamente en el año 5000 a.C. El mito de la creación de la tierra, Enuma Elish, según la tablilla sumeria, comienza así. Cuando en las alturas de los cielos aún no habían recibido un nombre, y la tierra firme por debajo aún tampoco tenía nombre. Nada sino el lapso primordial, su progenitor, el caos. Tiamat, madre de ambos, sus aguas, como un solo cuerpo, se confundían, y los desechos del junco no se habían hacinado, el carrizal no había aparecido, cuando ninguno de los dioses había sido traído al ser, ni designado con un nombre, ni decretado sus destinos. Entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de los cielos. Lamu y Lahamu fueron traídos al ser. La mitología sumeria narra que, en un principio, dioses semejantes a los hombres reinaban sobre la tierra. Cuando llegaron a la tierra se encontraron con que había mucho trabajo por hacer, y estos dioses se dedicaron a trabajar la tierra de forma incansable, cavando para hacerla habitable y extraer sus minerales. Cuando los dioses como los hombres llevaban a cabo la labor y padecían el trabajo duro de los dioses era grande, la labor era pesada, la angustia era mucha. Anu, dios de dioses, llegó a la conclusión de que estos trabajos estaban siendo demasiado duros. Su hijo Enki propuso crear entonces al hombre para llevar a cabo dicha labor y así con la ayuda de su media hermana Ninki lo creó. Un dios se sacrificó y su cuerpo y sangre se mezclaron con arcilla. Con ese material fue creado el primer hombre, a semejanza de los dioses. Juntos habéis dado muerte a un dios y a su personalidad. Os he librado de vuestro duro trabajo y he impuesto al hombre ese duro trabajo. En la arcilla, Dios y hombre permanecerán entrelazados formando una unidad, para que al final de sus días su carne y su alma maduraran en un Dios. Por el parentesco de sangre quede ligada esa alma. Este primer hombre se creó en el Edén, una palabra sumeria que significa terreno plano. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se llama el jardín de los dioses y está situado en algún lugar de Mesopotamia entre el río Tigris y el Éufrates. En un principio los seres humanos no podían reproducirse, pero más tarde fueron modificados con la ayuda de Enki y Ninki. Por lo tanto, Adapa, así se llamaba el primer hombre, se creó como un ser humano completamente funcional e independiente. Esta modificación fue realizada sin la aprobación de Enlil, el hermano de Enki, iniciándose por ello un conflicto entre dioses. Enlil se convirtió en enemigo del hombre y las tablillas sumerias nos cuentan que los seres humanos sirvieron a los dioses pasando muchas privaciones y sufrimientos. Adapa, con la ayuda de Enki, ascendió hasta Anu, quien fracasó al responder una pregunta sobre el pan y el agua de vida. Por otra parte, según relatos sumerios interpretados por el investigador Zecharia Sitchin, el hombre no fue creado de la nada, sino más bien fue modificado. Es decir, tomaron a un primate o a uno de nuestros ancestros que podría ser el Homo erectus o el Neandertal y mezclaron su ADN con el ADN de los Anunnaki. El dios sumerio Enki sabía que no podía crear vida solo de la nada. Por eso su mejor alternativa fue modificar al primate de la Tierra para hacer de él un sirviente perfecto, inteligente y útil. La finalidad de la creación del hombre era precisamente para que los Anunnakis no dejaran de extraer el oro de la Tierra que necesitaban para su planeta distante Nibiru. Y es así como existimos nosotros. De alguna u otra forma somos el producto del capricho y la necesidad de una especie extraterrestre. Suena denigrante e indignante si se dice así, entiendo eso, pero nosotros también hemos hecho eso desde hace mucho tiempo ya. Hemos experimentado con animales para ayudarnos en la vida, para quitar provecho de ellos, en fin, para beneficiar a nuestra raza. Quién sabe si en algún momento de la historia humana llegamos a hacer lo mismo en otros planetas. Tanto es así que si lo pensamos bien, ese futuro es muy factible.
Para muchos entendidos, resultan sorprendentes las similitudes entre estas leyendas y el relato bíblico en la creación de Adán y de Eva. Teniendo en cuenta los nombres como Adapa y Adán, y que fueron los primeros hombres en el jardín del Edén, las coincidencias abundan con la Biblia, como también la gran inundación, los reptiles como la representación de la serpiente de la manzana y las serpientes en la mitología sumeria, entre otros aspectos, nos llevan a pensar que los plagios a los sumerios son abundantes en muchas religiones. En un principio, tanto el cielo como la tierra se encontraban unidos, y el estado del universo era el del caos más absoluto. Aquel universo primigenio era en realidad un gran huevo de color negro, dentro del cual dormía un largo sueño el dios Panku o Pangu, un sueño que se prolongó durante 18.000 años. Cuando Panku finalmente despertó, se sintió atrapado dentro del huevo y con un hacha lo hizo pedazos para poder salir. Los trozos del huevo que habían mantenido a Panku en su letargo se dispersaron, y mientras la clara ascendía y daba forma a los cielos, la parte más fría y turbia quedó en la parte inferior, dando origen a la tierra. El dios había quedado entre ambos planos, con su cabeza en el cielo y sus pies tocando el suelo terrestre, y durante 18.000 años más, tanto Panku como el cielo y la tierra crecieron a razón de 10 pies diarios. Y así fue como el cuerpo colosal de Panku sirvió de división entre el cielo y la tierra durante un largo periodo de tiempo, hasta el día en que le llegó la muerte y su propio cuerpo dio forma a una nueva etapa de la creación. De su aliento surgieron el viento y las nubes del cielo. Su poderosa voz dio forma a los truenos de las tormentas, y sus ojos se transformaron en el sol y en la luna. Sus 5 extremidades se transformaron en 5 enormes montañas y su sangre terminó por convertirse en el agua de los ríos y los océanos del mundo. Las venas que portaban su sangre dieron origen a los largos caminos, mientras que sus poderosos músculos se tornaron en fértiles tierras de cultivo. Las estrellas nacieron de su pelo y su barba. La médula de sus huesos se convirtió en el jade y las perlas, mientras que el sudor que corría por su piel se transformaba en el rocío que cae sobre el mundo cada madrugada. Bueno, eso por un lado, la creación del universo. Ahora debemos centrarnos en la creación del ser humano. Poco después de que Pangu separara el cielo de la tierra, nació Nuwa, la primera diosa. Esta contaba con cabeza y torso humanos y extremidades inferiores en forma de cola de serpiente. La diosa vivió en solitario durante un largo periodo de tiempo y a pesar de transformarse al menos 70 veces al día, no consiguió aplacar la aflicción que la soledad le producía en su interior. Un día, mientras paseaba por el mundo que se había creado entre el cielo y la tierra, se llevó una gran sorpresa al descubrir un estanque frente a ella misma. Se sentó en la orilla y vio que sobre la superficie del agua se había formado una figura idéntica a la suya y que imitaba con exactitud los movimientos que ella realizaba. Inspirada por la imagen de la figura, pensó: si en el mundo hubieran más seres vivos como yo, no tendría que vivir en soledad. Todo se llenaría de vitalidad y colorido. En ese preciso momento, se dio cuenta de que al lado de la orilla del estanque se acumulaba el barro, por lo que juntó un poco e hizo una bola que mezcló con el agua y, basándose en su propia imagen, fue dando forma a un conjunto de pequeños muñecos. Una vez los puso en el suelo, las figuras de barro comenzaron a moverse y a llamarla mamá. Vitoreaban y brincaban repletos de alegría, pues celebraban el nacimiento de la nueva vida. Nuwa se quedó mirando exultante a los pequeños seres vivos que ella misma había creado y los llamó Ren, que significa persona. Sus cuerpos no eran lo suficientemente robustos al haber sido creados por Nuwa. Su apariencia y movimientos se asemejaban a los de las divinidades y diferían aquellos de los animales. Gracias a ello, el ser humano se convirtió en una representación de los dioses y, por lo tanto, adquirió la responsabilidad de regir los asuntos del mundo existentes entre el cielo y la tierra. Nuwa, contenta por el resultado de su creación, continuó dando forma al barro para aumentar aún más la cantidad de seres humanos,
con la alegría que le proporcionaban, la diosa no volvió a sentirse sola jamás. Muy satisfecha por los resultados que estaba obteniendo, Nuwa pasaba los días y las noches creando más y más humanos. Sin embargo, el mundo era demasiado grande y estaba dedicándole demasiado tiempo a su afanosa tarea sin ni siquiera descansar, por lo que acabó exhausta. Para facilitar la creación, decidió utilizar una rama de mimbre para remover el barro, de manera que cada vez que esparcía la sustancia resultante por el suelo, una gran cantidad de seres humanos cobraban vida. Poco después, las huellas de sus pequeñas figuras comenzaron a cubrir toda la superficie terrestre. Aunque había creado al ser humano, no le había otorgado la inmortalidad, por lo que pensó que era necesario que estos siguieran procreando por sí mismos para extender su especie. Así que creó al hombre y a la mujer que unidos serían capaces de dar a luz a nuevas personas, asegurándose así que las generaciones de seres humanos perduraran en la eternidad. Bueno, basándonos en las mitologías o creencias en los anteriores vídeos, tanto la maya como la sumeria, los personajes reptiloides otra vez hacen su aparición. De manera unánime parece que los antiguos siempre sintieron la necesidad de invocar a un ser reptil en la creación de la vida. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué todo debe tener relación con serpientes especialmente? ¿Realmente todas las antiguas civilizaciones crearon a sus deidades de la nada? ¿O efectivamente todos tenían algún tipo de conexión? Muchos creen que los plagios abundan en las religiones, eso está claro. Pero ¿qué podrían tener que ver los mayas con los sumerios o los asiáticos con los egipcios, por dar algunos ejemplos? Todo lo que fue plasmado como información en la antigüedad no se hizo con el afán de esconder la verdad, como se hace ahora. Al contrario, dar a conocer lo que uno veía en esas épocas y dejar registro de lo que sucedía era la consigna. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que todos ustedes también se hacen. ¿Por qué los seres reptiles siempre están en el momento de la creación humana? Como quien dice, las coincidencias son muy difíciles de concebir en un mundo antiguo donde la expresión precaria del hombre era la herramienta para dejar constancia de lo que pasó, de lo que aprendieron o de lo que les fue enseñado. Hoy en día es muy fácil desacreditar opiniones por errores de interpretación o por simples incoherencias sociales. Sabemos que en Internet existen muchos exagerados, alarmistas y oportunistas, pero no todos tiramos para el mismo lado, especialmente cuando nos referimos a sucesos extraños, objetos inexplicables, leyendas o mitologías muy metamórficas, estructuras imposibles, etcétera, etcétera. Cada quien trata de buscarle la vuelta a ciertas relaciones que hacían los antiguos para explicar cada suceso, y el que no coincidamos con las opiniones o puntos de vista no quiere decir que no sepamos de lo que estamos hablando. Sencillamente hay tanta información faltante en la historia humana que aún nos cuesta completar los rompecabezas que conforman nuestro verdadero origen. Dentro de la historia de las civilizaciones que ha forjado el ser humano, hay una que destaca de muchas otras. Es una que esconde maravillosos misterios y características amorfas a la vista de expertos y también de aficionados. Esta es la ocasión en la que hablaremos y analizaremos la creación del universo y del ser humano desde el punto de vista egipcio. Antes que nada, es indispensable entender que los mitos de cualquier cultura encierran un hondo significado acerca de las realidades del ser. Asimismo, se expresan en forma de símbolos y de alegorías. Todo mito va dirigido a la conciencia y no al intelecto. Las inteligencias divinas lo han dispuesto de esa manera, con el propósito de que el conocimiento no se adultere y éste sea asimilado en forma íntegra por aquellos que han desarrollado el sentido instintivo e intuitivo de las verdades cósmicas. Todo mito cosmogónico, a pesar de tener creencias diferentes por originarse en diferentes culturas, situaciones geográficas y diversas épocas en el tiempo, en esencia mantienen la misma simbología. En el caso de Egipto y en diferentes momentos históricos del mismo, hubo tres creencias diferentes sobre el relato cosmogónico. Resulta interesante que las tres mantienen similar analogía esotérica o la misma esencia.
Uno de los 3 relatos cosmogónicos fue encontrado en la ciudad de Hieracómopolis y afirma que antes de que existiera el universo existía un solo inmenso océano. El océano representa el caos del cual surge la creación. El océano inmenso, por su oscuridad y humedad, nos recuerda al interior del vientre materno. Es en este punto de comparación donde venimos a encontrar la relación simbólica existente entre el mar y el caos. Este océano llevaba el nombre de Num, nombre de la madre cósmica egipcia. Según la mitología, desde las profundidades de Num apareció un día una colina, misma que consideraremos un punto en el centro de la creación del universo, representando a la parte masculina de la divinidad y al mismo fuego creador del universo. Entonces, Horus, el hijo, simbolizado por el dios Halcón, alegórica representación de la fuerza cósmica impersonal y sin forma humana denominada Cristo cósmico, mismo que viene a la manifestación del universo para crucificarse en los mundos, se posó en la cima de aquella colina, misma que también es conocida como el quinto elemento llamado éter, el cual se asocia a la energía creadora sexual. Horus partió y voló en todas direcciones a la vez, creando de esta forma el universo. Por tal motivo, la fuerza de Horus la tenemos manifestada en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. Se encuentra en el aire que respiramos, en la dura roca, en todos los elementos y en el interior de las gónadas sexuales del hombre. Por otra parte, en la ciudad de Heliópolis, ciudad del sol entre los griegos, una de las más famosas ciudades egipcias de todos los tiempos, conocida como Lunu, que significa pilar en lenguaje egipcio. El protagonista en este caso del relato cosmogónico es el dios Ra, mismo que representa al sol espiritual, por cuya importancia se le atribuyó el título de creador del universo. Al dios Ra se lo relacionó con Amón, divinidad máxima de los tébanos, habitantes de Tebas, por lo que posteriormente se lo llamó Amón-Ra. El dios Ra se desdobló en Osiris, el dios manifestado, simbolizado por el sol físico, proveedor de calor, luz y vida en la tierra. Toda mística antigua y auténtica es el poder solar y el milenario. Egipto no fue la excepción. La mitología egipcia afirma que Osiris tuvo su consorte o pareja llamada Isis, y de la unión de ambos surgió Horus, mismo que es representado en forma homínida con cabeza de halcón y un disco solar envuelto por una serpiente en la cabeza. Aquí resalta el hecho de que Ra, divinidad principal y creadora, no tiene identidad, es decir, que no tiene representación en forma humana, ni de ninguna otra índole. Aquí descubrimos el primero de los 7 principios que conforman un mito auténtico que habla de una divinidad suprema invisible y sin forma. El mito de la creación de Heliópolis afirma que en el inmenso mar de Num había surgido de entre las profundidades una altísima pirámide, la pirámide de Ra, y sobre ella el ojo de Ra, mismo que se abrió e iluminó todo el universo, dándole forma y orden. El ojo de Ra representa a Horus, el Cristo cósmico, el cual se manifiesta y crucifica en los universos, las galaxias, los soles, los mundos, los dioses y el hombre. Es interesante observar que Horus fue más conocido y venerado que Ra, tanto religiosa como políticamente. Los faraones eran considerados una extensión de Horus en la tierra. Por último, el tercer mito egipcio acerca del Génesis universal lo venimos a hallar en la ciudad de Menfis. Los menfitas, a diferencia del resto de los egipcios, eran monoteístas, con una creencia muy parecida a la que tienen las culturas judeocristianas sobre el comienzo del universo, ya que Pet, el único Dios, crea el mundo mediante el pensamiento y la palabra, o el verbo. En el Antiguo Testamento hebraico, por ejemplo, Dios dice: hágase la luz, y la luz fue hecha. Curiosamente, Pet, palabra egipcia que significa tierra emergida, misma que representa al espíritu, al Adán celestial, al andrógino divino, en tanto que el verbo simboliza al ejército de la voz, mismos que al polarizarse en masculino y femenino, propician la creación por acción del verbo. El resultado de tal creación viene a ser el Hijo, el Cristo cósmico manifestado en todo lo que es, todo lo que ha sido y lo que será. Dice la máxima hermética: tal como es arriba es abajo, tal como es afuera es adentro. En otras palabras, debemos realizar el Génesis dentro de sí mismo
con el trabajo en las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Para el conocimiento egipcio todo está vivo, todo se halla en movimiento, todo navega en las celestiales aguas formadas por la luz de Nut. Las estrellas son las naves de los grandes dioses que bogan en los pliegues del espacio y el tiempo, representados por las ondulaciones de la serpiente Apad. Como un poema o recitado nada complejo, el hombre fue concebido por el Dios creador invisible y poderoso de la siguiente manera. Cuando el Dios creador contempló su obra terminada, las lágrimas del mismo resbalaron por sus mejillas de satisfacción al contemplar la belleza de todo cuanto había creado. Estas lágrimas cayeron al suelo y del barro surgió el hombre. Los egipcios expresaron en símbolos sus conocimientos sobre la realidad, siguiendo las claves de los misterios, patrimonio común de los iniciados de todas las épocas. Un mismo símbolo puede ser usado para referirse, por ejemplo, a una verdad metafísica, tecnológica, astronómica, matemática, moral, espiritual o filosófica. Es por eso que la complejidad con la que está manifestado la creación del universo y el hombre desde la perspectiva egipcia hace trabajar al cerebro de manera mucho más analítica que de costumbre. Los incas se afianzaron como el estado prehispánico de mayor extensión en América. Abarcó los territorios andinos que corresponden actualmente al sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noreste de Argentina. La capital del imperio fue la ciudad de Cusco, ombligo del mundo, por ser el centro del desarrollo de la etnia inca desde sus inicios y su fundación por Manco Cápac. Los mitos expresan la verdad del espíritu, no pertenecen al pasado. Son realidades que debemos vivir en el interior de cada uno. La religión andina está basada en el culto a la divinidad. Está representada por el sol, a quien llamaron Inti. En el principio, Viracocha, el dios creador, fundador, la base de todo, creó un mundo oscuro. Recordemos que toda creación surge del caos, y luego de ordenar el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes, la raza Atlante. A estos les mandó que viniesen en paz para que los sirviesen, mas como no fueron recíprocos con él, los convirtió en piedras, enviándoles a la vez un diluvio general al cual llaman Unu Pachacuti, que quiere decir el agua que transformó el mundo. Pasando el diluvio y la seca tierra, Viracocha determinó poblarla por segunda vez y para hacerlo con más perfección, determinó crear luminarias que diesen claridad. Para ello fue al gran lago Titicaca, el lago más alto del mundo, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, con forma de puma visto desde el aire. Precisamente el animal sagrado de estos pueblos lo relacionaban con la sabiduría, con la fuerza creadora, con lo sagrado. Una vez allí ordenó que el sol saliera del lago, alegoría de la fuerza masculina generadora de toda creación. También la luna, símbolo de la fuerza femenina receptora de toda creación. Por último, ordenó que salieran las estrellas y subiesen al cielo para dar luz al mundo. Dicen que la luna tenía más claridad que el sol, por lo que éste, al tiempo que subían, le echó un puñado de cenizas en la cara, y desde ese entonces quedó la luna con el color que tiene ahora. Luego de que todo esto pasó, en la dirección sur apareció el enviado de Viracocha, que era un hombre de crecido cuerpo, el cual en su aspecto y en su persona mostraba gran autoridad, llamándolo Viracochan o Tunupá, un dios creador, ordenador del mundo, manifestación de la divinidad no conocida, homólogo del gran Quetzalcóatl, dios ancestral maya. Vestía una túnica andrajosa que le daba hasta los pies. Traía el cabello corto, una corona en la cabeza y un báculo como los que llevaban los sacerdotes y astrónomos antiguos. Dicen también que llevaba a cuestas un bulto en el que transportaba los dones con los que premiaba a los pueblos que lo escuchaban. Dicen que este hombre tenía un gran poder, que de los cerros hacía llanuras y que de las llanuras hacía grandes cerros. Hacía también cosas mayores porque dio ser a los hombres y animales, y que en fin, por su mano vino notable beneficio. Luego se dirigió a Tiahuanaco,
fundado a las orillas del lago Titicaca. Y en este lugar dibujó y esculpió en una losa grande todas las naciones que pensaba crear. Después de esto inició su peregrinaje obrando maravillas por el camino de la serranía, mandando salir a los pueblos de sus pacarinas. Las pacarinas representan un cuerpo muerto en estado de momificación, semilla que renace. A estos les dijo: gente y naciones, oigan y obedezcan, que yo les mando salir, multiplicar y henchir la tierra. Todos los lugares obedecieron, y así unos pueblos salieron de los suelos, otros de los lagos, otros de las fuentes, valles, cuevas, árboles, peñas y montes. A la vez que esto sucedía, pintaba a cada pueblo el traje y vestido que habrían de llevar, y asimismo dio a cada nación la lengua que habrían de hablar, sus cantares y las semillas. Así, en este camino de los Andes y montañas de la tierra, fue dando y poniendo nombres a todos los árboles grandes y pequeños, tanto como a sus flores y sus frutos, mostrando a la gente lo que eran buenos para comer y los que no lo eran, y los que eran buenos para la medicina y los que no lo eran. Asimismo, puso nombre a todas las hierbas e indicó el tiempo en que habrían de florecer y fructificar. También dio orden a los hombres sobre cómo vivir, hablándoles amorosamente con mucha mansedumbre, amonestándoles para que fuesen buenos unos con los otros, y para que no se hiciesen daño ni se injuriasen. Luego les enseñó cómo cultivar. Para esto rompía la tierra con la punta de su báculo, quedando ésta dispuesto para sembrarse, y así con su sola palabra hacía nacer el maíz y los demás alimentos. En ese largo peregrinaje dicen que también halló algunas naciones rebeldes que no habían cumplido con su mandato, por lo que los convirtió en piedras. El ego nos endurece y nos convierte en seres perversos. Los convirtió en figuras de piedras de hombres y mujeres con el mismo traje que tenían. Estas conversiones fueron hechas en Tiahuanaco, Pucará y Jauja. En dichos lugares se encuentran unos bultos de piedras grandes y en algunas otras partes dicen que tienen tamaños de casi gigantes. Es así como llegó a la provincia de Cacha, habitada por los canas. Estos humanos comunes y corrientes, en lugar de tratar de comprender lo desconocido, le temieron y debido a sus egos reaccionaron con violencia, salieron armados y dispuestos a matarlo. Entonces, al observar esta actitud, hizo que cayese fuego volcánico sobre ellos. Los canas, por el temor de verse quemados, arrojaron sus armas y lo veneraron. Viendo esto, Viracocha o Tonupá tomó su báculo y paró el fuego. Luego puso orden entre ellos. Después de este suceso, llegó al pueblo de los surcos y subió a un cerro alto desde donde mandó que saliesen de él los naturales de Urcos, por lo que con el tiempo le erigieron en ese lugar un rico adoratorio, edificando en este un escaño de oro fino y una imagen a semejanza suya. Luego, Tunupá prosiguió con su camino y llegando a cierto sitio, creó a un señor al cual puso el nombre de Alcabiza y al lugar por nombre Cusco, dejando el mensaje que después de este señor vendrían los incas orejones, a quienes todos respetarían. A este ser los pueblos lo llamaban Tunupá, Tarapacá, Viracochan, Pacaya-Yicachán, Bichay-Camayoc, Cunacuy-Camayoc y Pachacam, que quiere decir el enviado de Viracocha, su fuente, el predicador, el encargado del presente y el conocedor del tiempo. Dicen que se dirigió al pueblo del Curacá Apotambo, señor de Tampú, Tambó u Ollantaytambo, donde llegó cuando se celebraban unas bodas. Luego, Tunupá prosiguió su camino haciendo sus obras hasta que llegó a la línea equinoccial cerca del Ecuador, donde queriendo dejar esta tierra, informó a la gente sobre las muchas cosas que habrían de suceder. Les dijo que con el tiempo habrían de venir gente diciendo ser viracochas y a los cuales no les deberían de creer. Dicho esto, se metió al mar caminando por sobre el agua como si fuese una espuma. Dicen que pasado el tiempo y luego de que el pueblo de Tambó floreció gracias a los conocimientos dejados por Tunupá, el báculo dejado por él se transformó en oro fino en el momento en que nació uno de los descendientes de Apotambo, llamado Manco Cápac, quien vino a ser el primer inca, y con este báculo de oro
Pasados los años, se dirigió a las partes altas de una serranía para fundar la que con el tiempo sería la capital del imperio de los incas, el Cusco, lugar donde se construyó el Intihuasi o Templo del Sol. En 1938, en una expedición enviada por la Royal Geographical Society británica, George Gray descubrió una gran cantidad de pinturas rupestres cerca de Glenelg River, Kimberley, al noreste de Australia. Estas pinturas tienen como protagonistas a seres extraños antropomórficos llamados por los aborígenes Wanjinas. En la mitología de los nativos australianos, los Wanjinas, que significa cercano al agua, son seres sobrenaturales, espíritus de la lluvia y las nubes, creadores de la vida en la tierra. Son seres sabios que trajeron la civilización y la prosperidad a los pueblos de la zona. Los Wanjinas han sido representados profusamente en el arte rupestre de la región de Kimberley. Su aspecto es humanoide, con grandes ojos y sin boca, y usualmente sus cabezas están coronadas con una especie de aureola lumínica. Al encontrar la primera galería de Wanjinas, Gray escribió en su diario lo siguiente: parecía que salían de la roca. Me quedé ciertamente sorprendido cuando vi por primera vez aquella gigantesca cabeza y la parte superior del cuerpo doblándose desde la penumbra del abrigo rocoso hacia mí. Es llamativo que los Wanjinas, siendo los nativos de piel negra, es sorprendente que estos seres estén representados con tez blanca. Y yo me pregunto, ¿a quiénes representaron los nativos realmente? ¿En base a qué experiencia o conocimientos lo hicieron? Según la tradición oral de los nativos, fueron los mismos Wanjinas quienes pintaron sus propias figuras en las paredes de las cuevas de Kimberley cuando descendieron a la tierra en tiempos muy antiguos. La tribu aborigen de la región de Kimberley se llama Unambal, una cultura que ha existido según la historia oficial desde hace por lo menos unos 60.000 años. La cueva en la que están representados los enigmáticos Wanjinas es considerada sagrada por todos estos aborígenes por tratarse de seres mitológicos asociados con la creación del mundo. La tradición Unambal requiere repintar estas imágenes para no perder la memoria y garantizar la continuidad. Siguiendo su protocolo cultural, solo los ancianos justos acceden al deber y al honor de repintar a estos Wanjinas. Dado que las pinturas están hechas con pigmentos de base mineral, no han podido ser datadas con el método del carbono 14, que solo es válido para restos orgánicos, y tradicionalmente los arqueólogos han estimado la edad de estas pinturas en unos 5.000 años. Sin embargo, en 1996, de forma casual, Graham Wells, observando las pinturas Wanjinas de Kimberley, notó que un nido de avispas construido sobre una de las pinturas estaba fosilizado, denotando una gran antigüedad. La datación del avispero reveló una antigüedad de unos 17.000 años, por lo tanto esa es la edad mínima de las pinturas, pudiendo ser mucho más antiguas aún. Las leyendas de esta tribu hablan de un tiempo de ensueño o tiempo de la creación, denominado Lailai, en el cual los Wanjinas, liderados por Wallangunder, el jefe de jefes, descendieron desde el cielo para crear la tierra y a todos sus habitantes. Luego viajaron por la región enseñando a los nativos a cazar, a recolectar y muchas otras cosas más. Los mitos aborígenes australianos dicen que al inicio la tierra era blanda y amorfa, que fueron los Wanjinas quienes dragaron los ríos y cavaron los pozos de agua, elevaron las montañas y nivelaron las llanuras. En aquellos tiempos las piedras eran aún moldeables y los Wanjinas construyeron sus hogares con ellas. Cuentan las leyendas aborígenes también que los Gior-Gior, los primeros seres humanos, no tenían orden ni organización, por lo que Wallangunder, el gran jefe, al ver que podía ayudarlos a desarrollarse, volvió a la Vía Láctea y trajo consigo a muchos otros Wanjinas para que le ayudasen en su misión. Los Wanjinas enseñaron así a los aborígenes a cazar, pescar, construir y utilizar armas, y les dieron leyes y ceremonias, incluyendo la escarificación de la piel y la circuncisión. El mito dice que los Wanjinas
eran capaces de provocar tormentas, crear rayos o hacer que llueva, y por esto eran muy respetados por los hombres. De acuerdo a la leyenda del tiempo de ensueño, los Wanjinas surgieron de las nubes y luego regresaron a las estrellas. Mágicamente, el símbolo de los Wanjinas es la serpiente emplumada, lo cual representa una analogía con otras culturas. Sabemos que el mito de seres superiores que tuvieron que ver con la creación y que transmitieron sus conocimientos de arte y oficio a la humanidad en tiempos remotos pueden encontrarse por todo el mundo. Tal es el caso de los Oanes, Apkallu, los Nefilins, Viracocha, Enki, Horus, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. En la mitología de los aborígenes de Australia, la serpiente arcoíris es la deidad creadora de todo lo que existe en el universo, y por esto reviste un motivo común en su arte. Su nombre es por la identificación obvia entre la forma de un arcoíris y la forma de una serpiente. En las leyendas nativas, la serpiente arcoíris es de proporciones inmensas y habita en profundos pozos de agua, recurso vital sobre el cual tiene absoluto control. El motivo más común en las leyendas de la serpiente arcoíris es como creadora, trayendo la vida de un espacio vacío, pero a la vez, si está enojada, puede ser una fuerza destructiva. En algunas culturas, la serpiente arcoíris es de sexo masculino, en otras de sexo femenino y en otras más el género es ambiguo, o es hermafrodita o bisexual, considerándola como una entidad andrógina. La serpiente arcoíris es parte de los ritos de la transición de los jóvenes hacia la edad adulta, simbolizando el proceso de la iniciación en los cuales la serpiente los traga para luego vomitarlos. Este rito tiene origen en la leyenda de las hermanas Waljilak, quienes tuvieron que emigrar de su clan tras haber cometido incesto al no respetar las leyes de Moyeti. Mientras andaban por el camino, ellas iban creando plantas y animales tan solo al nombrarlas. Cuando llegaron al estanque de agua, cuando se encontraron con la serpiente, indignada por su presencia, escupió todo el agua creando los monzones. Entonces, ellas hicieron una ceremonia danzando para apaciguar las lluvias. Furiosa, la serpiente primordial se las tragó, pero como las pitones le dijeron que las mujeres pertenecían a su Moyeti y que por habérselas tragado moriría, ésta las vomitó inmediatamente. En la mitología de los aborígenes australianos, la serpiente arcoíris, después de llegar de los cielos, engendró a los Wanjinas para continuar con el proceso de la creación. Los Wanjinas fueron los creadores del mar, de la tierra y de sus habitantes. Sus espíritus vivían en pequeños estanques y se considera que su poder está relacionado precisamente con el agua, de ahí que posteriormente se les consideró espíritus del agua, de las lluvias y de las nubes. Ellos dieron forma al mundo físico, establecieron normas y otorgaron la vida a los seres humanos. La serpiente arcoíris es conocida por infinidad de nombres en diferentes culturas aborígenes, y les dejaré el nombre y a qué pueblo pertenece en esta tabla. Cuenta una leyenda que durante el tiempo de ensueño se libró una cruenta batalla en el Monte Uluru, el punto más sagrado de la Australia aborigen. La batalla se libró entre los hombres serpiente, unos eran venenosos y los otros no venenosos. Los aborígenes australianos cuentan que Bulari, la diosa madre tierra, logró vencer a los hombres serpientes venenosos con una nube de gases letales. Los supervivientes enemigos fueron encerrados hasta el día de hoy bajo el Uluru, actualmente llamado Ayers Rock. Se dice que otras batallas se libraron entre el dios Sol, que llegó del cielo en una nave, y el dios de la tierra, en Moon City o Ciudad Secreta, otro punto sagrado del territorio australiano. Para los aborígenes, estos lugares son los restos de una ciudad construida por los Arientas y los Lurichas, seres que eran mitad hombre y mitad animal. De todas las figuras destaca una que representa a un hombre. El hombre está vestido de pies a cabeza con una túnica de color rosa, con un círculo doble rodeando su cabeza también de color rosa y oro, y sobre la zona de color rosa aparece una serie de marcas, y esa serie de marcas se asemeja a una especie de inscripción. Esto me llama poderosamente la atención porque de tratarse realmente de una inscripción,
contaría con al menos 17.000 años de antigüedad, por lo que retrotraería el umbral de la historia de los 10.000 años, ya que, de acuerdo a los registros formales, la escritura ha sido desarrollada por los sumerios hace unos 5.300 años. Sobre esta peculiar pintura, George Gray escribió en su diario lo siguiente: la cara y la cabeza de la figura estaban envueltas en una sucesión de bandas o turbantes, o de lo que aparentemente quisieran representar pintando aquellos trozos de color rojo, blanco y amarillo. Los ojos eran los únicos rasgos representados en la cara. En lo más alto de la cabeza y en el turbante exterior, una serie de líneas estaban pintadas en rojo, pero aunque dichas líneas eran muy regulares e indicaban algún significado, ha sido imposible determinar si eran caracteres escritos o algún tipo de ornamento para la cabeza. Es impresionante cómo estas leyendas son parecidas y altamente correlativas con muchas otras culturas alrededor del mundo. Al hacer estos vídeos, a medida que se investiga y se comparan escritos, mitos o leyendas antiguas, me sorprendo más y más. Díganme ustedes si no notan las impresionantes similitudes. Si alguien no las puede notar, es porque definitivamente está ciego. Sé que las coincidencias existen en la vida, pero más que coincidencias, estas historias parecen ya una especie de relatos surgidos de un mismo evento. Un mismo evento interpretado por las diferentes culturas del mundo, utilizando cada una de ellas su manera de expresar lo sucedido.